Hola, mi propósito en esta contribución es hablar de dos hechos que considero significativos de nuestro momento. Por una parte, la crisis de suficiencia de las imágenes y por otra, la rehabilitación del relato oral en el contexto de las imágenes. Voy a describir ambos hechos y a mostrar después la relación que se establece entre ambos, ya que, como he dicho, la rehabilitación del relato oral se produce en el contexto de las imágenes, en un momento además en el que éstas han dejado de darse como suficientes. La imagen, como objeto y hecho autosuficiente, ha dejado de definir nuestra época. Al menos ha dejado de definirla por sí sola. Hace tiempo que hemos asumido que las imágenes no están capacitadas para alcanzar un sentido por sí solas. Con todo lo que sabemos de las imágenes, podemos empezar a pensar que la fuerza que poseen no radica ya en su autosuficiencia ni en su independencia, como se ha defendido durante tanto tiempo, sino en su capacidad para alinearse precisamente con otros elementos, con los que consiguen generar una consistencia perceptiva y semántica considerable. Atrás han quedado, por tanto, aquellas comprensiones de lo contemporáneo en los términos de una cultura de la imagen, de una iconosfera, como defendía Coetzee. La imagen no es fuerte en su autarquía, en su absolutismo, sino en su facilidad precisamente para aliarse con otros elementos. Es verdad que el interés renovado, el interés teórico, en gran parte académico, por la imagen que reiniciaron Mitchell y Boehm, y al que llamaron giro pictorial y giro icónico respectivamente, ha pretendido localizar en las últimas décadas una lógica propia de lo icónico. Pero esta lógica privativa de lo icónico no ha de suponer entender que la imagen funciona independientemente. Aunque hayamos alcanzado una mayor comprensión sobre la manera propia en que las imágenes generan sentido, y aunque nos hayamos acercado a esa lógica de lo icónico también, tenemos ahora una conciencia de la insuficiencia de la imagen. Se ha hecho patente la falta de solvencia que la imagen muestra a la hora de generar sentidos extraicónicos por sí sola, especialmente en las nuevas sociedades de la postinformación y de la posverdad. Que las imágenes no se constituyen como tales por sí mismas ya lo afirmaba Husserl hace más de un siglo, cuando decía, por ejemplo, que el objeto imagen representante se constituye a su vez como todo objeto aparente en un acto que funda el carácter de imagen que tiene ese objeto. La imagen no puede constituirse por sí sola, no existe por sí sola, no es algo que está ahí dispuesto como una imagen, aunque haya sido construida incluso con tal intención. La imagen no es tanto una cosa como un carácter que puede concederse algo, que puede tener algo. Más que de imagen deberíamos entonces hablar de carácter de imagen, como hace la fenomenología. La imagen puede estar en cualquier objeto que deja ver algo en él, según una lógica que sería propia de lo icónico. No hay, por tanto, imagen absoluta, no hay imagen autárquica. La imagen es aquello que hace posible ver algo en ella. Pero aunque lo icónico abra un espacio que deja ver en él, no puede abrir tal espacio por sí mismo, ni puede ofrecer los sentidos de aquello que es visto en la imagen. Por otra parte, paralelamente a este fin de la imagen autárquica y de la era de la imagen o de la iconosfera, se ha producido una reavivación, una rehabilitación del relato entendido como hecho o acontecimiento. Cuando hablo de una reavivación del relato me refiero al relato oral, al hecho verbal que implica habla y recepción, oralidad y escucha, a la situación comunicativa en la que participan al menos un relator y un relatario. Quiero poner el acento en ese carácter oral, verbal y de habla del relato, también en su dimensión de recepción y escucha. No me refiero, por tanto, al mitos en el sentido aristotélico, a la fábula o a la trama, al orden de los acontecimientos, ni a la historia en el sentido en que la definía Benveniste. Tampoco me refiero a la narración como construcción, como discurso. Relato aquí hace referencia al acto de relatar y escuchar, al acto de oralidad y escucha, al acontecimiento que implica entrar en el juego de contar y ser contado. Los extensos desarrollos del formalismo ruso en los años 10 y 20 del siglo XX y sobre todo del análisis estructural del relato desde la década de los 60 y su prolongación en la tradición narratológica muy activa sobre todo en la década de los 90 han contribuido a que la atención recaiga en esas formas o estructuras de las narraciones.
El abuso de los términos relato y narración en su aplicación a todos los medios, especialmente a los que se dan en el tiempo, como el cine, ha hecho que se olvide casi por completo el carácter performativo del relato oral. Pues bien, me gustaría afirmar que nuestro tiempo ha reactivado en gran medida dicho relato oral, como acto performativo e ilocutivo que une a relator y relatario. Nuestro momento busca articulaciones entre relatores y relatarios en un sentido que parece recuperar ciertos valores ancestrales, originarios o primordiales del relato, podríamos decir, valores que nunca han dejado de operar, pero que ahora se han vuelto especialmente manifiestos. Esta recuperación del relato oral afecta tanto a la primacía de la imagen como a la de la narración. El relato oral arrebata parte del terreno otorgado a la imagen y a la narración como discurso. Trasciende tanto la visualidad como las narratividades modernas, o mejor dicho, irrumpe dentro de ellas rehabilitando lo que en el relato hay de primordial, lo que definía el relato antes de las construcciones icónicas o literarias de segundo orden. Aquellos valores del relato presumiblemente vinculados a los ritos del fuego que se mantienen en los cuentos que siguen teniendo su lugar natural al calor de la lumbre. Presentaré 3 ejemplos, aunque me centraré solamente en el primero, de esta reactivación del relato oral. 3 ejemplos que muestran en qué medida el relato oral, la oralidad del relato, se abre entre la imagen y la narración, desde dentro de ambas. El caso en el que me detengo es lo que puedo llamar el intrarrelato en el cine. Es probable que hayamos apreciado la presencia cada vez más frecuente de situaciones de relato en el cine y en las series de ficción. Un personaje cuenta a otro o a otros una historia breve. No hay propiamente flashback ni cambio de diégesis. Lo que se pone en escena es el acto mismo de contar y escuchar un relato. La imagen no abandona la presencia del relator y del relatario. De hecho, la planificación acentúa la copresencia de ambos, la corporalidad y la subjetividad de quien cuenta y de a quien se cuenta en una relación bastante particular. Now I'm going to tell you about a scorpion. This scorpion wanted to cross a river. So he asked the frog to carry him. No, said the frog, no, thank you. If I let you on my back, you may sting me, and the sting of a scorpion is death. Now, whereas the scorpion is the logic of death, for scorpions always try to be logical. If I sting you, you will die. I will drown. So the frog was convinced and allowed the scorpion on his back, but just in the middle of the river, he felt a terrible pain and realized that after all, the scorpion had stung him. Logic, cried the dying frog as he started under bearing the scorpion down with him. There is no logic in this. I know, said the scorpion, but I can't help it. It's my character. Let's drink to character. Uno de los ejemplos más conocidos de estos intrarrelatos es el de la fábula del escorpión y la rana, que cuenta, por ejemplo, Mr. Arkadin de Orson Welles a unos oyentes entregados. Este relato aparece en numerosos filmes y series de ficción, lo que ha contribuido a que tal recurso fílmico se haya vuelto ciertamente autorreferencial. Es muy significativa, por ejemplo, su aparición en la película Juego de lágrimas, de Neil Jordan. En ambos casos, la construcción de la escena es muy significativa. Los planos de Orson Welles sitúan la acción del relator, Arkadin, y de sus oyentes en un mismo plano, y termina con otro plano de un oyente privilegiado, diferente, aquel que puede captar el sentido, la intención de la fábula. Para este oyente no hay placer de escucha, porque su comprensión cae del lado del tema y del mensaje. El resto de la audiencia, en cambio, escucha embelesada porque su disposición se dirige al acto mismo de relatar, a su performatividad, y no solo al contenido de la trama. En Juego de lágrimas, la escena también es muy significativa. El personaje que interpreta Forest Whitaker le relata la misma fábula al de Stephen Reed, un activista del IRA que lo ha secuestrado. El relator en este caso tiene la cabeza cubierta con una capucha y solo vemos su boca, con lo que se potencia su acción relatora. Jordan alterna sus planos con los de las reacciones del secuestrador, que aparece como relatario. En cierto modo es una situación de dominio en la que se han invertido los roles de dominador y dominado, pero es sobre todo un momento de comunión que marca un cambio en la relación entre los personajes. Lo llamo intrarrelato para diferenciarlo precisamente de los subrelatos, a los que se refieren, por ejemplo, Godreau y Jost, que son las narraciones de personajes de la diégesis que, una vez comenzadas, implican
un cambio de diégesis, de tiempo y lugar, generalmente como un flashback con sus marcas reconocibles. Subrelatos son, por ejemplo, los que realizan los personajes de Ciudadano Kane, también de Orson Welles, al ser visitados por el periodista, por el investigador que emprende su búsqueda. Es probable que las series hayan contribuido a la proliferación de intrarrelatos. El hecho de contar con más tiempo permite interrumpir las narraciones principales con mayor facilidad. Un segundo caso sería el del storytelling en diseño y las imágenes fake, aunque aquí no me detendré a analizarlos. Es probable que el fin de la creencia en la acción absoluta de las imágenes sea una de las razones de la vuelta a la oralidad y la escucha del relato. Las imágenes mismas, podríamos decir, nos han redirigido hacia el relato oral. La crisis de la hipervisualidad nos ha conducido a una rehabilitación de la oralidad. Pero no se trata de que tal oralidad haya venido a reemplazar a esa visualidad exacerbada. El abuso de las imágenes, la exigencia de sentido con que las hemos ido cargando de manera progresiva, nos ha devuelto a un momento anterior de relación entre oralidad y visualidad, a un momento, decíamos antes, originario de tal relación. No hemos pasado, por tanto, de una cultura de la imagen a una del relato, sino a la recuperación de un estado cultural en el que ambas se vinculaban ya de otra manera. Podríamos hablar de una relación entre el relato oral e imagen que remitiría al rito, en el que los elementos fónicos y los plásticos visuales tenían lugar junto a elementos cinéticos e instrumentales, donde el oído y la vista, el oír y el ver conducían a un escuchar y mirar de otro orden y lo hacían de manera unificada. Todo lo ocurrido después es una historia de inversiones en la relación entre relato oral e imagen. Muy a grandes rasgos podríamos hablar de tres contextos sucesivos en la relación entre imagen y relato oral. Por una parte podríamos hablar de un contexto de sincretismo, cuando la relación íntima indisociable entre relato oral e imagen es, por ejemplo, la que hallábamos en los ritos del Neolítico o mucho más tarde en la tragedia ática. Podemos hablar de ilustración, cuando el relato es el que reclama a la imagen. Es lo que encontramos en la pintura mural religiosa, medieval, en los miniados o en la ilustración editorial contemporánea. Liberación es el contexto en el que la imagen es precisamente la que llama, la que convoca al relato, la que lo reclama. Damos con esto en los tests psicológicos, por ejemplo, en las técnicas de escritura creativa, cuando se ofrece una imagen como excusa para un relato. Esta liberación está también unida a la acción de la iconología, que marcó a lo icónico con una especie de insuficiencia que obligaba a un trabajo complementario con los textos. Un ejemplo muy bello de esta liberación son las críticas de los paisajes de Vernet que Diderot hizo para el Salón de 1767, en las que no recurría a la éfrasis, a la descripción de lo visto y experimentado, sino al relato. Diderot inventa un relato para hablar de la imagen. En resumen, la insuficiencia de la imagen y la reactivación de la oralidad del relato son hechos que vienen a relacionarse en la actualidad porque ambas dimensiones poseen precisamente una larga historia de asociaciones. Encontrar la especificidad de ambas, de esa imagen y de esa oralidad del relato, no debe implicar nunca el partir de una independencia y una autosuficiencia en ninguno de los dos ámbitos. Muchas gracias y gracias especialmente a la organización del Congreso. Un saludo.